Pues nos sentimos muy contentos de comenzar esta segunda sesión de trabajo, eh, justamente tocando un tema muy interesante que es la escritura del ensayo académico. Ayer comenzamos a hablar de algunos conceptos, algunas ideas. Tuvimos muchas preguntas y eso siempre es algo muy interesante, muy positivo, porque eso demuestra que hay siempre interés en poder seguir trabajando. Y bueno, vamos a ir poco a poco desde nuestras actividades a ir dando de alguna manera respuesta a estas preguntas. Entonces voy a permitirme proyectar para todos y para todas ustedes para dar justamente continuidad a nuestro trabajo académico. He elaborado esta presentación y nos quedamos justamente en la etapa de la preescritura. Esta etapa de la preescritura es muy importante, ¿eh? Porque no funciona simplemente la idea de decidir escribir sin antes construir las condiciones para desarrollar una buena escritura, ¿sí? Es muy importante este aspecto. Entonces, hay que buscar esa brecha, ese problema, ¿sí? Ese problema de interés. Ese problema de interés que puede surgir desde nuestra propia práctica como docentes, que puede surgir desde nuestro interés en ciertos conceptos, en ciertas teorías científicas, educativas, ¿sí? Debemos de encontrar entonces ese campo, en un determinado campo de conocimiento, cuál puede ser esa brecha en la que nosotros podamos aportar. Y claro, aquí siempre puede surgir la pregunta, una de las preguntas que surgían el día de ayer era si nuestra colaboración, si nuestra participación tendría que ser solamente en un campo, podría serlo en varios. Y la respuesta es que podemos con plena libertad escribir en distintas etapas en distintas etapas de nuestro programa de maestría, de nuestro programa de doctorado, sobre distintos problemas. Esto es cierto. La norma nos da esa libertad, pero en muchas ocasiones, cuando nosotros pensamos en la contribución que podemos hacer personalmente a un campo de conocimiento, la mayoría de las personas lo hacen casi siempre en un campo de conocimiento. Es decir, nos vamos especializando en un área. Algunas cuantas personas, y aquí quisiera ser muy respetuoso, solo unas cuantas personas logran tener esta extraordinaria cualidad de poder aportar en una, en otra y en otra área, ¿no? Ser como Hilbert, como Conway, pero la mayoría de los investigadores, de las investigadoras generalmente se van especializando en un área porque en esa área encuentran una brecha de investigación que les permite desarrollarse. Y desde luego, el trabajar solamente en un área le da la mayoría de las veces una mayor viabilidad a su trabajo académico. ¿Por qué le da más viabilidad? Porque entre más áreas del trabajo busquemos desarrollar, pues más experiencias, más conocimiento debemos de tener de esas áreas. Entonces, a veces nos quedamos en un área para darle justamente esa viabilidad. Elegir una temática que tenga relevancia y en la que nosotros podamos justamente desarrollar profundidad en el trabajo. En este sentido, la selección, la delimitación del tema es muy importante. Y ayer publicaba esta lámina justamente de un libro, Taller de Lectura y Redacción, que publicó la editorial Trillas hace ya varios años. Y uno de los autores fue un gran maestro,
tuve la oportunidad eh, eh, de conocer, de trabajar en educación, el doctor Manuel Medina Carballo, y gran parte de su especialidad, además, evidentemente, de la escritura, era la metodología de la investigación. Un gran maestro que tenía una cualidad extraordinaria de poder guiar, de poder exigir a sus estudiantes, y una de sus características era siempre: piensa en un problema que puede estar a tu alcance. Piensa en un problema que esté preferiblemente en tu contexto. Piensa en un problema que surja de tu práctica educativa. Piensa en un problema que te apasione, que te guste, en el que puedas invertir mucho tiempo, en el que no escatimes el tiempo, en el que disfrutes, te apasione leer sobre el tema, escribir sobre el tema. Ese es el tema que debes de elegir, ¿sí? Y la viabilidad es muy importante porque si es un tema que te apasiona, si es un tema que te gusta, si es un tema que aparece en tu práctica educativa, si es un tema en el que vas conociendo los autores, las investigaciones que se han hecho sobre esas temáticas, pues entonces estás en el camino siempre correcto. Sí. Pensemos entonces siempre en un tema que de alguna manera nos permita articular la teoría con la práctica, que nos permita hacer una reflexión sobre la práctica educativa, que nos permita identificar qué aprendizajes logramos en distintos contextos, en nuestros centros escolares, con nuestros estudiantes, que nos permita ver cuáles son las necesidades en las que surge ese problema. Esto desde luego es una forma de hacerlo, pero también ya había comentado que también podemos elegir otro tipo de ensayo, un ensayo donde probablemente lo que nos interese sea profundizar en una obra, profundizar en una teoría, profundizar en un autor. Y esto es algo que también es enriquecedor, ¿sí? Entonces, también podemos elegir temas que tengan esta perspectiva crítica, donde nosotros busquemos argumentar sobre una tesis o, en su caso, contraargumentar sobre esa misma tesis. Eh, la formulación de la tesis y las preguntas de investigación es muy importante. Y ahora el maestro Eduardo nos hacía varias preguntas, varias reflexiones muy interesantes. Desde luego, la tesis es una afirmación que hacemos sobre el problema de investigación. Una afirmación que debe de ser declarativa, ¿sí? Y que de alguna manera, sobre esta afirmación, lo que nosotros buscamos es poder probarla, poder dar argumentos a su favor, poder dar una demostración a su favor o, en su caso, mostrar contraargumentos, cuando también lo que se busca es mostrar que la tesis es falsa o que la tesis puede ser no verdadera en diversos contextos. Esto es esencialmente lo que buscamos, pero generalmente las tesis las vamos construyendo también considerando las preguntas de investigación. Considerando las preguntas de investigación que nosotros tenemos, ese es un elemento muy importante. La tesis entonces lo que busca es formular una idea principal, una idea clara, una idea precisa que vamos a tratar de defender o de argumentar en su contra a lo largo de todo el documento, ¿sí? La función justamente es que nosotros podamos delimitar plenamente el problema de investigación, delimitarlo en cuando nosotros nos referimos a qué contexto, a qué situación, tener claridad siempre sobre lo que nosotros investigamos. Y entonces hay varios criterios que en muchas ocasiones son útiles para poder hacer esta delimitación.
Por ejemplo, eh, en muchas ocasiones cuando hablamos de las preguntas de investigación, pedimos siempre que las preguntas de investigación puedan ser específicas, ¿sí? En muchos casos, y preferiblemente, que puedan ser medibles, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos algún tipo de investigación cuantitativa. Eh, si no estamos haciendo investigación cuantitativa, esperamos que al menos las podamos realmente interpretar, que tengamos medios para interpretarlas. Si nuestra investigación es cualitativa, pero también esperamos que sean alcanzables, ¿sí? Y que puedan ser pertinentes para el tema, ¿sí? Entonces, específicas, medibles o interpretables, alcanzables y pertinentes. Esto es lo que nosotros esperamos de las preguntas de investigación. Y bueno, si ya tenemos un poco de mayor claridad sobre sobre el problema de investigación, sobre las preguntas de investigación, pues entonces pasamos justamente a la revisión bibliográfica, ¿sí? Ahí, este es un aspecto muy, muy importante, porque aquí es donde se va construyendo ese aparato crítico, ¿sí? El poder conocer las investigaciones previas sobre el tema de nuestro interés, el poder conocer qué es investigado, qué autores han escrito, ¿sí? Y esto eh, no es solamente un resumen de las fuentes, sino que en realidad el que cada uno de ustedes conozca eh, las diversas investigaciones sobre el tema que investigan es un aspecto fundamental. De ahí se parte para la construcción de su ensayo, ¿sí? Em, una adecuada fundamentación teórica, una adecuada fundamentación teórica es uno de los criterios más importantes de evaluación del rigor científico, ¿sí? Es uno de los criterios más importantes. Entonces, la revisión es un aspecto muy importante. Ahora, aunado a lo anterior, tenemos que pensar también en una estrategia metodológica, ¿sí? Vamos a hacer una revisión que sea sistematizada, que sea estructurada, que lo que busca es poder encontrar información en diversas bases de datos académicas, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar ya en la práctica que probablemente de inicio todos, todos asumamos que tenemos algunas ideas nuevas, algunas ideas interesantes, pero en la práctica nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestras ideas alguien ya las ha pensado, alguien ya ha escrito sobre ellas. Y esto lo vamos redescubriendo justamente conforme vamos conociendo más sobre nuestro problema de investigación. Entonces, es importante que cada uno de nosotros no se limite a fuentes que sean solamente accesibles o que sean solamente superficiales, es decir, que sean fuentes, como lo comentábamos el día de ayer, tan directas como puede ser Wikipedia, una red social, Google, sino que en realidad podamos explorar un conocimiento más avanzado. Esto se logra a través de bases de datos académicas, ahí podemos investigar, pero también se logra a través de este contacto humano que tenemos con nuestros profesores en el programa de maestría, en el programa de doctorado. Cada uno tiene diversas áreas de especialidad, pero muy probablemente conozcamos a alguien que pueda recomendarnos algunas lecturas en el campo que nos interesa. Este también es un aspecto importante. Cada profesor va conociendo justamente cuáles son
sus áreas de expertise y nos va compartiendo, cuáles pueden ser algunos artículos, algunos libros útiles para el desarrollo de nuestra investigación. El segundo aspecto, además de esta estrategia metodológica, es la lectura y el procesamiento crítico, ¿sí? La lectura, y muy en esta etapa, recordemos que estamos en una etapa de preescritura, todavía no escribimos, ¿sí? Esta preescritura implica siempre valorar el material que se consulta, pensando en la pertinencia de las fuentes para la tesis. Esto es muy relevante, ¿no? Porque en muchas ocasiones se hacen citas, pero no todas las citas realmente corresponden, eh, no siempre corresponden con profundidad al trabajo académico. Nosotros tenemos que ver cuáles son las fuentes adecuadas que tienen que ver con la tesis que nosotros proponemos. El enriquecimiento conceptual, los nuevos conceptos, nuevas formas de ver los conceptos ya conocidos, la comprensión de modelos, de variables, de perspectivas, de contextos, ¿sí? Y de alguna manera esto se va a convertir en la entrada para la construcción argumental de su trabajo académico. Entonces, la lectura y el procesamiento crítico es un punto muy importante de la revisión de una bibliografía avanzada. Y después tenemos el inventario conceptual y el resumen argumental, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ellos? A que durante la lectura es muy importante ir creando nuestro inventario conceptual, es decir, la lista de conceptos, la reescritura de conceptos de acuerdo a la investigación que nosotros estamos haciendo en diversos artículos, ¿sí? Y esto nosotros podremos verlo de manera muy interesante. Podremos verlo, me detengo aquí un poquito, de manera muy interesante, en muchos conceptos. Por ejemplo, en educación, podríamos hablar comentaba el día de ayer, de aprendizaje. Y a lo mejor lo que leo sobre aprendizaje en la obra de Piaget es diferente a lo que aparece como aprendizaje en la obra de Vygotsky. Es diferente a lo que aparece de aprendizaje en la obra de Auswell, es diferente a lo que aparece de aprendizaje en la obra de Watson, ¿sí? Entonces, hablamos de aparentemente un mismo concepto, pero en realidad este concepto no es el mismo, ¿sí? En realidad, este concepto es un concepto muy diferente, muy diferente. Y, y entonces, vamos justamente a tratar de construir, eh, eh, a tratar de ir nosotros construyendo un inventario de cómo cada uno de estos autores va comprendiendo el concepto de aprendizaje. Lo mismo podríamos pensar en el caso de la enseñanza, ¿sí? Podríamos pensar en el caso de la enseñanza y darnos cuenta justamente que el caso de la enseñanza también es variado. Distintos autores definen de una manera distinta la enseñanza, ¿sí? De una manera distinta la enseñanza. Y esto sucede no solo en el caso de las ciencias educativas. Podríamos pensar, por ejemplo, en un concepto que en la ciencia nos interesa mucho. Particularmente yo he hecho algunos escritos sobre él. Por ejemplo, la noción de demostración. La noción de demostración o de prueba
en matemáticas, tiene, aún hablando de solamente las matemáticas, tiene diversas conceptualizaciones para diversos autores. Algunos ven la noción de prueba o de demostración como, como la búsqueda de ciertos elementos que tienen que ver con demostrar una tesis, entendida esa tesis como una conclusión derivada de un conjunto de premisas mediante reglas de deducción. Pero otros dicen no, porque no toda la demostración matemática es una demostración hipotético-deductiva. También hay demostración que es inductiva, también hay demostración que es experimental, etcétera. Hay otros tipos de demostración. Pero hay otros que se refieren, dicen, no, en realidad, cuando nosotros hablamos de argumentación, cuando hablamos de prueba, cuando hablamos de demostración, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de validación, estamos hablando de cosas que son distintas, pero que tienen más o menos un fin muy semejante. En fin, podemos entonces darnos cuenta que al investigar un tema, vamos redescubriendo nuevas maneras en que diversos autores interpretan y conocen ese tema y esos conceptos. Y entonces, regresando a nuestra proyección, ese es justamente el punto que buscamos. Lo que buscamos es darnos cuenta de que se va creando un inventario y se va creando un resumen porque vamos tomando por ahí nota de los argumentos, de los resultados más importantes que identificamos en estos autores. De alguna manera, este inventario nos permite listar, organizar las teorías, los conceptos, los modelos, las perspectivas que consideremos más relevantes para nuestra investigación, sirviendo justamente como una materia prima para el desarrollo del aparato crítico, ¿sí? Y entonces, bueno, la invitación es siempre a buscar estas referencias, a buscar estos ensayos, como este ensayo muy bonito, este libro muy bonito, El sentido del pasado, de Bernard Williams, Ensayos de la historia de la filosofía. Entonces, también podemos utilizar, inclusive, muchos escritores lo utilizan y es también relevante, el uso del resumen, ¿sí? El uso del resumen como una técnica de registro, ¿sí? Para elaborar citas, para elaborar palabras de terceros que convivan con las reflexiones propias de nuestra investigación. Y claro, estableciendo esa conexión que lleva o que puede llevarnos siempre a los argumentos centrales de nuestro ensayo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eh, vamos construyendo a través de nuestro inventario, a través de nuestro resumen, conceptos, modelos, vamos comprendiendo las teorías, que es muy importante. Y esta parte es esencial, porque de alguna manera, si la construcción, si la fundamentación teórica que hacemos es débil, si es solamente una revisión superficial, pues entonces, al revisarlos por un especialista, los argumentos pueden carecer de sustento propio. Y esto, desde luego, puede impactar la evaluación que cualquier persona haga de su ensayo. Muchas gracias, maestro Eduardo. Sí, sí, está en Amazon, exactamente. Este es un texto que publicamos ya hace un par de años, Epistemología, Conocimiento y Creencias, sobre temas, bueno, que a nosotros nos apasionan, que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Muy bien. Ahora, pasamos entonces, hasta este punto, llegamos con la preescritura.
¿Qué es la preescritura? Bueno, la preescritura es, voy a dejar de compartir acá, es ese momento antes de la escritura. Es decir, algunos elementos que nosotros tenemos que considerar antes justamente del proceso de escritura. Bueno, entonces, hasta este punto, hasta este punto, eh, eh, hasta este punto lo que nosotros tenemos son algunas recomendaciones antes de escribir. Pero muchos de ustedes ya tenían dudas y preguntas muy interesantes ya sobre el proceso de escritura. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la estructura o podríamos decir sobre la arquitectura que tiene un ensayo académico. Antes de ello, eh, me gustaría compartir un documento para todos ustedes, un documento que sería un documento compartido justamente, en el sentido de que todos ustedes puedan escribir sobre él su ejercicio de tarea, ¿sí? Su ejercicio de tarea. ¿Cuál es el ejercicio de tarea? Escribir el tema, la tesis y las preguntas de investigación. Entonces voy a compartir aquí en el chat de la llamada, en los mensajes de la llamada, el link que tiene un documento de Google, ¿sí? Es un documento compartido para todos y entonces les pedimos a todos ser muy respetuosos con este documento, porque sí, nosotros por error podríamos borrar lo que otro colega escribe, todos tendremos acceso a él, entonces les pedimos a todos ser muy respetuosos de solamente escribir sobre una de nuestras casillas. ¿Cuáles casillas son? Pues les pedimos ahí su nombre, les pedimos ahí su tema, les pedimos ahí cuál es la tesis que propone en su ensayo, desde luego, y le pedimos sus 3 preguntas de investigación. ¿Se acuerdan? Que fue justamente el ejercicio que quedó de tarea. Entonces, les pedimos, no es necesario que lo llenen ahora, pero sí que a lo largo del día nos apoyen, por favor, con su llenado para ir revisando desde ese medio. ¿Ok? Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces hablábamos de esta estructura o de esta arquitectura que puede tener justamente nuestro ensayo académico. Y hay una estructura que de alguna manera es una estructura estandarizada, ¿sí? Y que consta justamente de 3 partes esenciales, ¿sí? Que vamos a ir analizando elemento por elemento, poco a poco, porque esa es nuestra intención. ¿Cuál es esta estructura? La introducción, ¿sí? El nudo o el cuerpo, que es donde se lleva a cabo el desarrollo del ensayo, y la conclusión. Y la conclusión. Entonces, el primer elemento es el título. El título que debe ser siempre claro, debe de ser conciso, debe de ser pertinente con el tema tratado, pero también atractivo para poder captar la atención del lector, ¿sí? Esto nos da cierta libertad y nos permite no ser tan acartonados como muchísimos títulos de tesis que uno luego lee, donde la gente dice tal tema en el contexto tal, en el lugar tal, en el salón tal, en el tiempo tal, y luego resultan títulos muy extensos, sí muy delimitativos, pero carentes de ser atractivos para su lectura. Entonces, el ensayo nos da cierta libertad, no necesariamente tiene que ser acartonado en ese sentido, sino que debe de invitarnos siempre a la lectura. Debe de mostrar ser atractivo para el lector. Tenemos que pensar también en el lector. Entonces, a ver,
¿Cuál es el formato estandarizado? Generalmente, el formato que se sigue está ligado al formato APA de escritura y de citación. Así será. ¿Sí? Vamos a adherirnos a estas normas. Generalmente se escribe en un papel tamaño carta, en interlineado doble a 2 puntos, ¿sí? Básicamente en todo el documento, ¿sí? Con la excepción de tablas o figuras. Entonces, este es el formato que vamos a utilizar y podemos utilizar la tipografía básica, que es Times Roman número 12, ¿sí? Y entonces ahí ya hablamos un poco del formato y la tipografía. En la introducción, habitualmente ponemos un énfasis muy importante porque ahí esperamos que esté la tesis, ahí esperamos que se describa la tesis y también el contexto disciplinar, ¿sí? La introducción entonces tiene esa doble función. La función de presentar el tema, pero también de captar el interés del lector, ¿sí? Entonces, debemos comenzar de alguna manera estableciendo un contexto, y aquí aclaramos, ese contexto puede ser de diversas formas. En muchas ocasiones es un contexto disciplinar, pero si nuestro ensayo busca conectar la teoría con la práctica, a veces este contexto es disciplinar, pero también es un contexto, el contexto de la escuela, el contexto en el que surge el problema de investigación, en el contexto en el que el tema aparece. Claro, ese contexto está ubicado en un tiempo, está ubicado en un espacio, está ubicado en una perspectiva metodológica que nosotros utilicemos. Está ubicado también en una teoría e inclusive puede estar ubicado porque probablemente hagamos un ensayo para responder otro ensayo que no es tan común, pero existen trabajos de este tipo y entonces podamos hacer una cita directa. Bueno, estas son algunas características de la introducción y desde luego el elemento central de la introducción, ¿sí? El elemento central de la introducción es la formulación de la tesis, ¿sí? Es la idea principal que se va a argumentar o que se va a contraargumentar. Y claro, siempre buscamos que desde el inicio el autor pueda mostrar una postura evitando ambigüedades. Ahí es, en esta sección, donde generalmente mostramos esa laguna de investigación que el ensayo pretende abordar. Y ahí también es donde justificamos la relevancia de nuestra investigación. Y bueno, yo les recomiendo un muy buen libro para desarrollar nuestras habilidades argumentativas que escribió el doctor Raimundo Morado Estrada, Compendio de Lógica. Así se llama este libro, Compendio de Lógica. Un excelente libro para todas y para todos. Hemos tenido aquí en la universidad al doctor Raimundo Morado, vamos a tenerlo prontamente. Así que les invito a leer su libro, que además da herramientas muy útiles para la escritura académica. Bueno, ahí tenemos entonces la introducción. Y la segunda parte es el nudo o el desarrollo. Aquí es fundamental el dominio argumentativo. Estamos hablando de la sección más amplia, ¿sí? De la sección más amplia del ensayo. En esta sección, donde se demuestra la capacidad de organización, de argumentación del escritor,
Y es muy importante pensar en qué estrategia utilizamos y qué fundamentación, ¿sí? Porque nosotros debemos de defender, de exponer y de defender nuestras ideas personales, pero fundamentándolas en un sustento teórico. Ese sustento que, por cierto, nosotros obtenemos a través de la revisión bibliográfica. Si no hacemos una revisión bibliográfica profunda, a veces no tenemos este sustento, ¿sí? O a veces, si dejamos la revisión a ChatGPT o a Gemini, es posible que inclusive este sustento tenga errores y entonces eso muestra una una delimitada argumentación en nuestra propuesta. Entonces, no hay que dejarlo a la inteligencia artificial, hay que hacerlo nosotros, hay que construirlo. Nosotros debemos de hacer esas reflexiones. Y bueno, hablando de la inteligencia artificial, una recomendación, no suban su ensayo a ninguna inteligencia artificial para su revisión. Hagan la revisión ustedes mismos, ¿sí? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque algunas inteligencias artificiales, cuando ustedes suben su ensayo, toman la información y entonces, al hacer una revisión, las editoriales sobre la autenticidad de su trabajo, puede parecer que su trabajo ya ha estado pues en la red. Entonces, mejor hacerlo como tradicionalmente. La inteligencia artificial puede ser útil en muchos sentidos, pero en el proceso de escritura formal, yo les invito siempre a desarrollar sus habilidades propias, las de ustedes, no las de utilizando esta herramienta. Bueno, entonces, es muy importante fundamentar este sustento teórico desde la revisión bibliográfica y desde el contexto empírico, sobre todo cuando tomamos como base la práctica educativa. Hay que incluir entonces la explicación, el análisis, la comparación, la ejemplificación de las ideas. Pueden ser estrategias muy útiles para el desarrollo del nudo central. Ahora, es muy importante, es muy valioso en el nudo un buen manejo de la lógica, de la argumentación, del uso de transiciones, muy especialmente la coherencia argumental que va a exigir que el desarrollo de las ideas presente un orden lógico, un orden apoyado en elementos de conexión que puedan ser explícitos, que puedan ser apropiados y que muestren secuencia, tiempo o, en su caso, oposición entre párrafos. Debemos de organizarlo de tal manera que cada bloque nos dé evidencia y nos ayude a respaldar la declaración general de nuestro trabajo, la tesis. Porque si el argumento se desvía o si la evidencia es insuficiente, pues entonces se rompe con la coherencia. Bueno, estamos yendo un poquito rápido. Ahora vamos a dar esta lectura rápida sobre la estructura y después vamos a regresar a diversos momentos de escritura. Y bueno, llegamos a la tercera parte, que es la conclusión, la síntesis y la proyección. Muy bien. En esta parte tenemos la parte final del documento. ¿Sí? Tenemos la parte final del documento. Y de alguna manera es común que se invierta la fórmula de la introducción. Es decir, recapitulamos algunas de las ideas
Caliente, que se presentaron. Por un lado, sóprale ahí. Que se presentaron en el documento, particularmente ligadas a la tesis, y se busca de alguna manera cuestionarnos sobre si hemos alcanzado las metas propuestas, si hemos logrado finalmente probar o argumentar sobre la tesis propuesta. La conclusión entonces tiene una función de prospectiva crítica. Ahí es donde discutimos sobre las ideas, sobre el objetivo del ensayo que trazamos al principio y sobre aquellos aspectos que deberíamos de tomar en cuenta en el futuro. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, qué parte de nuestra argumentación logró demostrar, argumentar o probar, justificar la tesis que hemos propuesto? ¿Qué preguntas de investigación pudieron ser contestadas? ¿Cuáles no? ¿Cuáles fueron parcialmente contestadas? ¿Cuáles inclusive la respuesta no fue la que nosotros esperábamos? ¿Cuáles fueron las limitaciones que tuvimos en nuestra investigación? Porque toda investigación tiene también sus limitantes. Entonces, este es un aspecto muy, muy importante. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, hasta este punto, voy a pararme aquí un momento. Hasta este punto lo que nosotros tenemos es ya la estructura del ensayo. ¿Sí? Hasta este punto lo que nosotros tenemos es, ya conocemos la estructura que debe tener nuestro ensayo. Introducción, desarrollo y cierre. Vamos a ir entonces viendo cómo ir construyendo cada elemento. Nos hemos quedado una primera tarea, identificar un tema, identificar una tesis y hacer 3 preguntas de investigación. Y entonces yo voy a invitar a todas y a todos ustedes a que puedan vaciar su información en el documento compartido que hemos dejado en los mensajes de la llamada. Vamos a poner como fecha límite de esta tarea el día de hoy. Es decir, puede ser, bueno, no ahora, pero un poco después de esta sesión, a lo largo de todo el día, para que puedan reflexionar. Ahí vamos a escribirlo todos. Va a ser un documento compartido. Pero también hoy vamos a dejar una segunda tarea. En esta segunda tarea vamos a tener un poco de más tiempo para su escritura, porque vamos a tener justamente una semana menos un día. O sea, para el próximo viernes. ¿Y cuál va a ser esa tarea? La tarea va a ser escribir la introducción. ¿Sí? Escribir la introducción. Nuestro ensayo va a tener una limitante con respecto al número de páginas. Y esto es algo prudente porque en muchas ocasiones nosotros, primero tenemos poco tiempo, tenemos realmente poco tiempo para su escritura. Tenemos solo este taller más las vacaciones, pero este término de vacaciones es impreciso porque la maestra Elizabeth quiere festejar la Navidad, el maestro Luis Fernando quiere festejar el Año Nuevo, la maestra Gema vive las posadas en su comunidad, el maestro Eduardo quiere ir con su familia por otros lugares del bello Veracruz, ¿sí? Entonces todos tenemos algunas actividades. Entonces, vamos a dar un plazo amplio, pero finalmente en el mes de enero tendrá que estar este ensayo, ¿sí?
Bueno, lo que sí tendrá que estar próximo viernes será la introducción. Entonces, esto nos lleva entonces a que el tiempo es breve y no dejaremos más que 15 páginas para la extensión máxima del ensayo. 15 páginas. ¿Sí? La extensión mínima, porque también tenemos que poner mínima, porque lamentablemente a veces puede haber colegas que vayan hacia esta perspectiva mínima. Debo decirlo, el valor del ensayo no es el número de páginas, ¿sí? El valor del ensayo no es el número de páginas, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es esta mínima? 7 páginas, al menos 7 páginas. De 7, 15. Y la introducción puede tener desde 2 hasta 5. 5 cuando máximo, 2 como mínimo, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo que vamos a presentar ya el próximo viernes debe tener cuando máximo 5 páginas, cuando mínimo 2. Y debe tener al menos 5 referencias. 5 referencias. Maestra Leonor, adelante, por favor. Buenos días, Muy compañeros. buenos Buenos días. días, doctor. Habla de 15 páginas máximo del ensayo, pero en su totalidad, o sea, incluyendo ya toda la estructura de un ensayo. Sí, así es correcto, Ah, así ok. es. Y el mínimo 7. Y el mínimo 7, así es. Ah, ok. Entonces, Sí. nosotros vamos a poder estructurar el tema que creamos, ¿verdad? Como estrategia que sirva de aprendizaje para poderlo aplicar podría ser en nuestras escuelas. Sí, es correcto, es correcto. Ok. Hay plena libertad en la elección del tema. Claro, aquí debo que sea un tema educativo. Eso es lo único que pedimos. Sí, Ok. que sea un tema Gracias. educativo. ¿Ok? Gracias a usted. Muy bien. Ok, voy a regresar a compartir después de haber comentado esto. Y vamos a ir cerrando nuestra sesión con un par de láminas más que tienen que ver justamente. Un momento, por favor. Que tienen, maestra Leonor. Sí. A ver. Sí, maestra Miriam. Vamos a compartir el link. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a compartir el link en los grupos. Claro que sí también. Muy bien. Bueno, vamos entonces a volver a compartir pantalla. Y lo que tenemos acá tiene que ver con la coherencia y la progresión lógica que buscamos en el ensayo. Y entonces entender, en cierta medida, la parte central del ensayo, posgrado, reside en la solidez de su argumentación. ¿Sí? Aquí, pues se busca reflejar un manejo ya importante de modelos de justificación y de un compromiso con el pensamiento crítico propio del investigador en la disciplina educativa o en el campo educativo que está investigando. Y entonces, esto abre la necesidad de hablar de algunos modelos para la construcción de argumentos válidos. Es un tema fascinante, pero nosotros vamos a verlo de manera muy limitada, muy breve. Voy a referirme a 2 tipos de argumentos, pero desde luego vamos a hablar de alguna literatura que puede ser muy útil para poder profundizar. Entonces, de alguna manera, la argumentación en este sentido nos va a dar un procedimiento para poder desarrollar una discusión crítica. Y para validar la pertinencia de la argumentación,
Cada investigador, cada estudiante debe de articular una opinión, por lo menos, con 2 argumentos válidos, tomando siempre en consideración o refutando puntos de vista. Esto es asumir a veces un rol de protagonista y también de antagonista. Toulmin, de quien nos hablaba el día de ayer el maestro Eduardo, y que me encantó su comentario, hace una mirada desde la lógica informal o desde la teoría de la argumentación. Y es muy utilizado este modelo para la escritura de textos académicos argumentativos en educación. Este modelo que traté de buscar un esquema y que además debo decirlo, una de nuestras profesoras en la universidad, más adelante le pediremos que nos dé un curso de esto a todos, porque estoy seguro que es algo que se va a disfrutar bastante. La doctora Corina Lloris, que ha impartido seminarios en maestría, en doctorado. Ella es una amplia conocedora de este tipo de modelos argumentativos. Y bueno, de hecho escribió un libro, se llama La fuerza argumentativa, que recomendamos ampliamente, y en este libro analiza este modelo de argumentación. Este modelo entonces nos permite de alguna manera esquematizar, guiar la generación de argumentos con base en evidencias específicas. Es interesante, pero al ver este diagrama, el autor de alguna manera se obliga a explicitar los fundamentos lógicos que conectan sus datos, su evidencia, con su afirmación. Y ven qué interesante, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el diagrama, de un lado los datos, del otro lado la conclusión. Y hay una conexión muy especial, hay una flechita que es esta implicación. Esta implicación que es muy importante. Porque en general cuando nosotros tenemos un conjunto de premisas que implican una afirmación, ¿sí? Si estas premisas siguen necesariamente esa afirmación, decimos entonces que esa afirmación se puede llamar justamente conclusión, una conclusión lógica. Entonces, veamos cómo tenemos los datos y tenemos esa conclusión, que están conectadas por este entonces. Pero veamos lo que pide abajo, muy interesante. Por ejemplo, ya que G es una garantía. ¿Sí? ¿Cuál es la garantía que tengo de esa relación? Y segundo, ¿a causa de qué? ¿Cuál es el sustento que tengo para hablar de esa garantía? ¿Ven qué interesante? Y luego, la conclusión llega a la C, pero luego, ¿a menos de qué? O sea, sí, esta es la conclusión, pero ¿en qué casos no podría ser la conclusión? ¿Sí? Bueno, entonces, el modelo de Toulmin es algo muy interesante que vale la pena revisar. Vamos a revisarlo un poquito más la siguiente sesión, porque vamos a comenzar un poquito sobre la estructura. Pero además del modelo de Toulmin, hay otras maneras también sugestivas para hablar de cómo nosotros presentamos nuestra tesis. Y esto aparece en un texto que se llama La Nueva Retórica, que también es analizada en el texto de Corina Lloris. Ya estoy comprometido a la siguiente sesión poner la imagen del texto de este libro que les recomiendo. De Chaim Perelman y de Ulrich Dietrich, La Nueva Retórica. Ellos se dan cuenta
que además de considerar este esquema, que Termin considera, es necesario también considerar la audiencia. Es decir, es necesario considerar la comunidad científica, ¿sí? Para lograr su adhesión, para lograr la aceptación de la tesis. Y entonces, esto significa que no solamente buscamos lograr alcanzar la verdad o alcanzar la validez o justificar o fundamentar. Vean que estoy utilizando términos distintos y debo decirlo, cada uno de estos términos es distinto, aunque todos tienen una perspectiva en común, que es dar un argumento. Dar un argumento a favor. Eso es lo que buscamos. Pero Perelman, Olbrich y Titeca nos dicen, pero además buscamos convencer, persuadir de que el argumento que damos sí es un argumento. Vean que esto es interesante. Porque entonces, aquí voy a dejar de compartir, porque entonces no solamente estamos interesados en fundamentar nuestra argumentación, sino que también estamos convencidos en convencer a quien nos lee de que estamos dando la argumentación correcta, adecuada. Pero bueno, esta conversación la vamos a continuar en nuestra siguiente sesión porque vamos a entrar un poquito más en profundidad. Maestro Eduardo, adelante, adelante por favor, si es tan amable. Buenos días. Ahí nada más una duda. Cuando se dice que además de la estructura lógica formal que propone Toulmin, también es la persuasión. Tengo entendido que ambos libros, si no mal recuerdo, salieron más o menos por las mismas fechas, ¿no? Como en el 51, 50 por ahí. ¿Esa afirmación también la dice Perelman o es como que la interpretación para que nosotros la tengamos en cuenta al momento de argumentar, dado que, bueno, está la discusión de que dicen algunos, bueno, es mejor persuadir que tener una estructura lógica, porque puedes tener una estructura lógica, pero a la gente le convence más otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando va dirigida, por ejemplo, a la divulgación de la ciencia, al periodismo científico o en general, ¿no? Lo ideal sería tener como un equilibrio de las dos partes. Por eso preguntaba la duda, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo. Es muy, muy buena su pregunta. Bueno, este comentario que hice es un poco interpretado de otros autores sobre la obra de Perelman y los otros autores. Pero usted tiene mucha razón. En muchas ocasiones las personas se convencen no necesariamente por la calidad de la argumentación, no por el argumento, sino por otros factores. En un trabajo académico nos va a interesar siempre convencernos por el argumento. Sin embargo, en muchas ocasiones no es fácil que el público se convenza. No es fácil que el público pueda ver la importancia del argumento. Y entonces es necesario pensar en el público. Es necesario, de alguna manera, persuadir para este convencimiento. Y ahí es donde el segundo modelo, desde luego, puede ser de mucha utilidad. Agradezco su pregunta. Y bueno, con esto terminamos esta segunda sesión. Vamos a vernos el próximo viernes. Pero el viernes vamos a retomar un poquito más sobre estos modelos argumentativos y vamos a tomar ya algunos ejemplos
si ustedes nos permiten, de sus propios trabajos para ir un poco analizando y construyendo. Será muy difícil hacerlo de todos, pero creo que sí podemos tomar varios ejemplos que puedan ser interesantes, que nos ayuden a todos justamente en nuestro proceso de escritura. Entonces, maestro Ángel Yair, ¿cuál fue la tarea que quedó de esta sesión? Sí, hola, buenos días, doc. La tarea que quedó en esta sesión es realizar la introducción, adelantar nuestro ensayo, a más tardar el día viernes. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a pedirles a todos trabajar en su introducción, vamos a pedirles terminar el día de hoy, subir en este documento colaborativo, recordemos su tema, su tesis y sus 3 preguntas de investigación. Y bueno, ha sido un verdadero placer verlos esta mañana. Deseo un excelente día. Y bueno, no sé si ahora alguien nos puede apoyar con la fotografía. La maestra Elizabeth lo hace, pero ahora no la veo. ¿Quién más nos puede apoyar con la fotografía? El maestro Luis Fernando. Maestro Luis Fernando, ¿usted puede apoyarnos? Entonces les invitamos a todos a encender sus cámaras para tener la oportunidad de saludarnos, de vernos. Y el profesor Luis Fernando nos apoye con la toma de la fotografía de la sesión de clase. Les deseo muchas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Les deseo a todas y a todos un extraordinario día. Que disfruten del fin de semana. Que lo pasen muy bien. Sí. Otra Muchas compañera. gracias. Muy Lindo bien. día. Muy lindo día para Adiós, todos. profesor. Nos vemos el próximo viernes. Buen Hasta día. luego. Luego. Buen día. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego, bonito fin de semana. Gracias, maestra Elizabeth. Muchas gracias. Ahora sí, Gracias, vámonos bebé. a pescar. Ahora sí vayan a pescar. Así es. Descansen todos. Bueno, y escriban. Si se va a pescar, no olvide llevar sus hojas y su cuaderno para ir tomando nota. De su Yo voy a ensayo. comer chilenas. Va a ser una pesca científica entonces y Exacto. argumentativa. Y argumentativa. Bueno, Vamos, que la te cuido pasen muy mucho. bien. Saludos para todos. Gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias.